Bueno, buenas noches con todos. Eh, Gracias por tomarse ese tiempo para poder compartir algunas experiencias, como le dijo el químico. Es gratificante saber que existen muchos profesionales que están interesados en aprender mucho más sobre los casos clínicos y la relación, ¿no? Entre el paciente, el profesional de salud y también el médico, ¿no? La parte clínica, que muchas veces no tiene mucho acceso, no tenemos mucho acceso a la parte clínica. En esta oportunidad le vamos a conversar sobre un caso de una reacción leucemoide asociada a un cáncer gástrico. Vamos a ver algunas características del caso clínico, cómo se ha presentado en este paciente, la evolución que presentó y la importancia de poder diferenciarlos frente a otras entidades, ¿no? Van a disculpar que el audio, que no está tan fino, estoy con un poco de un dolor de garganta, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un caso de reacción leucemoide, que es un término que todavía no está totalmente normalizado. Ya en muchos países, en muchos hospitales, el término de reacción leucemoide no se conoce, no está bien determinado. Mayormente lo conocen como un caso de hiperleucocitosis por la cantidad de leucocitos que van a presentar, pero siempre que hablemos de una reacción leucemoide, tenemos que especificar a qué línea celular estamos observando o estamos analizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la reacción leucemoide puede ser de las diferentes líneas celulares, no solamente el tipo neutrofílico, que es la más frecuente. También puede haber un incremento de los linfocitos monocitos. Son pocos frecuentes, pero tienen relevancia clínica. Y en este caso vamos a ver que se ha presentado un paciente que ingresó por emergencia y fue diagnosticado con cáncer gástrico. Vamos a ver un poco de la historia clínica. Se trata de un paciente varón, un varón de 79 años de edad. Ingresa a emergencia por presentar intenso dolor en la zona costal y en la región lumbar. Presentó fiebre de 37 a 38 grados. Presentó melena, que son básicamente heces oscuras, que puede ser indicativo de sangrado, ¿no? Sangrado gastrointestinal, presencia de náuseas, que eran muy frecuentes, y un cuadro de sincope y astenia. El paciente no podía permanecer parado, tenía mucho debilitamiento y llegó hasta perder el conocimiento en un par de ocasiones. Uno de los datos que más nos llamó la atención fue que el paciente había perdido peso, 10 kilos, en el último mes. También teníamos datos anteriores que tenía una anemia persistente, una leucocitosis bastante marcada y la presencia de esplenomegalia. Como es de rutina en emergencias, se les solicita las pruebas básicas para descartar alguna alteración, entre ellos la biometría hemática. Y este es su reporte inicial, el que ingresó a emergencias. Ya en sesiones anteriores hemos visto la importancia de analizar los valores numéricos, pero también ayudarnos de las gráficas que presentan los diferentes equipos hematológicos. En este caso, tenemos que su biometría hemática presenta una leucocitosis con mayor de 47.000 leucocitos por microlitro de sangre, una hemoglobina que permanece disminuida, una anemia bastante moderada, de 9.7, y el recuento de plaquetas de 55.000. Muchos profesionales le llaman a estos valores numéricos una triada clásica de un caso de leucemia, pero vamos a ver que no todos los casos que presentan esta triada son procesos neoplásicos. Adicionalmente, vemos que el dispersograma está bastante alterado, indicándonos que hay una gran población que está entre los centroides de los neutrófilos y los monocitos. Además de las alarmas que me presentan, ¿no?
Presencia de neutrofilia, monocitosis. El equipo nos arroja que puede haber presencia de blastos o linfocitos anormales que tenemos que descartar a través del frotis sanguíneo, que es indispensable. Presencia de linfocitos atípicos. También podrías motivar que sospechemos que se trate de una leucemia, ¿no? Cuando hablamos de recuento absoluto de neutrófilos, vamos a ver que es bastante marcado, de 44.320 neutrófilos por microlitro de sangre, pero lo que nos llama la atención es que el índice de granularidad está cerca de 3 a 4%, ¿no? Vamos a ver qué importancia tiene poder revisar estos valores numéricos y su correlación con el frotis, ¿no? Indiscutiblemente tenemos que hacerle un frotis sanguíneo y revisar la morfología. Y esto es lo que nos encontramos panorámicamente, ¿no? Encontramos un frotis donde hay un alto predominio de neutrófilos con ciertas características inflamatorias. Para poder hacer una buena evaluación morfológica, se requiere que hacer un buen extendido eh, en el primer momento, en los primeros minutos de extraído la sangre y contar con un buen kit de coloración, porque si no, podemos incurrir en errores de interpretación. ¿Ok? Vamos a ver, este es un aumento de 40, vamos a ver a mayor aumento de 100, y podemos observar que en un solo campo hay un alto predominio de células de la línea granulocítica, y la mayoría de ellos está en un estadio bastante más avanzado. Algunos de ellos son inmaduros, en estadio de bandas, hay presencia de monocitos, pero también van a presentar algunas características bastante llamativas, como es la presencia de gránulos, ¿no? Que antiguamente, o hasta el momento, lo siguen llamando como granulaciones tóxicas, que tóxicas no tienen nada, ¿no? Son granulaciones representativos de un estado madurativo acelerado. Ya he escuchado en algunos centros de salud que se está utilizando el término granulaciones azurófilas, pero como no está normado, todavía no figura en alguna bibliografía acreditada, todavía hay discusión en esa terminología, ¿ok? La importancia de poder observar un campo a 100 y encontrar la gran cantidad de leucocitos. Y lo que nos llama la atención es que casi todos los leucocitos observados son neutrófilos maduros. Presentan granulaciones azurófilas y muchos de ellos van a presentar vacuolas citoplasmáticas, que son indicativos de un proceso inflamatorio. Si hacemos un recuento, un diferencial en 100, aunque la OMS nos indica que deben ser 200 células, encontramos que los precursores granulocíticos son menores del 10%. ¿Ok? La sangre periférica mostró un aumento de neutrófilos, cerca del 85%, en absolutos cerca de 40.000 leucocitos por microlitro, con, con marcadas características inflamatorias, ¿no? Granulaciones azurófilas, vacuolas citoplasmáticas, pero no se encontraron rasgos de disgranulopiesis, tampoco se encontraron células muy inmaduras, que en estas entidades se pueden presentar. Es raro, pero sí se pueden presentar células muy inmaduras. ¿Ok? Los precursores neutrofílicos fueron del menos del 10% y los monocíticos menos de 1000 monocitos por microlitro. ¿Por qué es relevante? Porque me puede ayudar a diferenciar en caso estuviéramos frente a un caso de leucemia.
algunas imágenes que para poder reforzar lo que deberíamos o observamos en un caso de una hiperleucocitosis, en un solo campo vamos a observar 2, 4, 6, 8, 11, de 10 a 11 leucocitos, ¿no? La línea roja no presenta mayor alteración. Las plaquetas también no presentan una alteración bastante llamativa. Se puede observar la presencia de gránulos, una cantidad bastante importante. Pero sí, podemos observar que la mayoría de ellos son neutrófilos maduros con vacuolas, algunas escasas, algunas mayor abundantes, y algunos estadios inmaduros, ¿no? Hay mucha discrepancia actualmente si las células consideradas como neutrófilos abastonados se deberían reportar por separado o se deben considerar dentro del recuento de los neutrófilos. Y según el consenso, los abastonados se cuentan dentro del recuento de neutrófilos. ¿Ok? Si encontramos estadios mucho más inmaduros, sí se reportan individualmente los metamielocitos, mielocitos, promielocitos y blastos, ¿no? Unas imágenes más. Muy llamativo estas características, esos gránulos bastante marcados, la presencia de bocolas, y la cromatina, como pueden ver, es bastante madura, ¿no? Muy bien. La importancia de poder hacer un- una revisión de lámina es poder diferenciar los diferentes estadios madurativos. Poder diferenciar cuando estamos frente a un neutrófilo, a un banda, a un metamielocito y a un mielocito. En este caso, pudimos observar en las diferentes imágenes que la mayoría de leucocitos estaban entre un neutrófilo maduro y un banda, y algunos escasos metamielocitos. Por lo cual, cuando hacemos el análisis de granulocitos inmaduros, que básicamente involucra metamielocitos, mielocitos, promielocitos, es tan disminuido, llegando solamente al 3%, ¿no? Pero si hubiera tenido una, un porcentaje mayor de granulocitos inmaduros, estaríamos sospechando, ya que estamos frente a una entidad de tipo neoplásica, como puede ser la leucemia granulocítica crónica, donde el valor de Lige es muy elevado, llegando hasta el 20, 30 o 40%, porque en dicha entidad el proceso madurativo está bastante alterado. Vamos a encontrar células muy inmaduras, hasta incluso blastos. Y esto es lo que observamos en el atlas, ¿no? Las diferentes estadios, y gracias a algunos profesionales, químicos y colegas que pudieron capturar este momento, poder diferenciar los diferentes estadios madurativos en este caso de la línea granulocítica, ¿no? Lo que antiguamente conocíamos o en la parte académica conocíamos que solamente había estadios mencionados como neutrófilos, banda, meta, mielo, promielo y blasto. Actualmente, a través de la morfología, solo morfología, ya podemos diferenciar que dentro de los blastos, o los conocidos como mieloblastos, podemos encontrar tres estadios, ¿no? Mieloblastos tipo 1, tipo 2, y eso va a depender de la presencia de los gránulos. ¿Por qué? Porque mientras más presencia de gránulos tenga, me está indicando que la célula ya se está diferenciando, está entrando en una etapa mucho más madurativa. Pero soy consciente que todavía hay muchas entidades, poder diferenciarlo
en estadios 1, 2, no es practicable, ¿no? Solamente se quedan con presencia de brazos. Tenemos un paciente con mucha malestar abdominal. Vimos la biometría hemática, le realizamos pruebas de perfil hepático por la esplenomegalia o hepatomegalia que presentaba, pero no marcó mucha distorsión, sus valores no fueron muy elevados. Cuando estamos frente eh, de una enfermedad, tenemos que hacer uso de otras herramientas de laboratorio. En este caso, se le solicitó pruebas de radiografía que mostraron ah, un- una imagen gástrica muy dilatada. Utilizamos la tomografía axial computarizada y se encontró un tumor de 6 centímetros en la porción prepilórica. Adicionalmente, también se le realizó una endoscopía donde pudimos ver que se evidenció un tumor ulcerado, ¿no? Por eso la presencia de sangre, el paciente estaba sangrando mucho, su hemoglobina estaba bastante disminuida, una anemia bastante moderada, y la zona básicamente afectada en la parte pilórica, ¿no? Con lo cual, a través de la endoscopía hizo una biopsia y se le mandó a la parte de patología para su confirmación y diagnóstico definitivo. Y para sorpresa de nosotros, y mucho más para el paciente, el área de patología confirmó el diagnóstico de una carcinoma epidermoide del estómago, que estaba no en un estadio tan avanzado, pero ya que comprometía mucho la salud del paciente. El paciente fue hospitalizado por las condiciones clínicas que presentaba, recibió un tratamiento mucho más exhaustivo, pero a medida que iba avanzando, presentó infección urinaria y la reacción leucemoide persistió y se incrementó, llegando a valores de 80.000 leucocitos por microlitro. El valor de leucocitos para poder definir una reacción leucemoide está determinado por 50.000 leucocitos por microlitro, aunque algunos este, profesionales todavía consideran que un valor mayor a 30.000 leucocitos ya lo llaman reacción leucemoide. Pero nos preocupaba mucho el origen de esta reacción y en muchos casos todavía persistía la duda de que esta reacción leucemoide podía tratarse ya de una enfermedad de tipo neoplásico, por lo cual se le solicitó pruebas de confirmación. Si en el caso de la sangre observamos gran cantidad de leucocitos, el segundo paso es solicitar un aspirado de médula ósea y una biopsia para ver que no haya infiltración de células de tipo neoplásico. Y cuando observamos la biopsia y el aspirado, observamos que la médula estaba repleta de células eh, maduras, no se observó células inmaduras, pero estaban replet- repletas, una gran cantidad de células que abordaban o estaban invadiendo la médula. No conformes con esto, al tener el aspirado de médula ósea, se le solicitó una prueba molecular para confirmar el diagnóstico de una leucemia granulocítica crónica. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? A través de la determinación del cromosoma Filadelfia y la determinación el gen de fusión BCR-ABL, ya que este gen, al expresarse, va a conllevar a una proliferación de las
líneas celulares, terminando en una leucemia conocida como la leucemia mieloide crónica, ¿no? Donde hay una gran presencia de granulocitos maduros e inmaduros. Este gen de fusión va a alterar el proceso madurativo eh, de las células inmaduras, porque es un proceso neoplásico, va a inhibir lo que es la apoptosis, dándole a la célula un proceso de inmortalidad, por eso la gran cantidad de leucocitos que podemos observar en estas entidades, y también va a permitir que estas células se permanezcan tanto en médula ósea como en sangre periférica. ¿Ok? El diagnóstico ya estaba confirmado. Estábamos frente a un paciente que eh, tenía un cáncer gástrico. Se le hizo la terminación del cromosoma Filadelfia, el cual salió negativo, no presentaba este desarrollamiento genético, pero estaba asociado al incremento de leucocitos frente a un tipo de cáncer. Digamos, el paciente ya tenía tiempo desarrollando este cáncer gástrico, pero producía un incremento de los leucocitos. Y vamos a ver un poco por qué se da esto, por qué en personas que están desarrollando un proceso neoplásico van a presentar algunas alteraciones de otra índole. Y a estas entidades se les considera como síndromes paraneoplásicos, que son un grupo de entidades que van a presentar síntomas y signos que no tienen que ver con la enfermedad primaria, ¿no? Que no están directamente relacionados con la enfermedad que los conlleva, ¿no? Como puede ser procesos metastásicos, que en un momento se pensó que el paciente, ya por su estado avanzado del cáncer, había llegado a un estado metastásico y podían estar invadiendo otros órganos, como el hígado, el vaso y la médula ósea, ¿no? Que en el caso que se hubiera sucedido, ya estaríamos hablando de un síndrome, este, una invasión de la médula ósea y un síndrome leucoeritroblástico, ¿no? Donde se va a dar procesos de madurativos como hematopoyéticos fuera de la médula. ¿Y cómo se va a dar y cuál es la causa de estos síndromes? Básicamente porque las células neoplásicas van a producir sustancias que van a alterar la fisiología normal de la persona. Hay producción de sustancias, hay depresión de sustancias normales. Vamos a ver que el cáncer va a inhibir la producción de ciertas hormonas y ciertas citoquinas que normalmente nos ayudan a combatir un proceso invasivo como es un cáncer, ¿no? Y que la respuesta inmune en la mayoría de estos tipos de neoplasias está inhibido o está suprimido. Sabemos que cuando estamos frente a una célula tumoral va a haber alteraciones tanto en el funcionamiento normal de la célula como de su entorno. Tenemos células que van a alterar el microambiente a través de estos ítems, ¿no? Insensibilidad de señales de crecimiento, capacidad de invasión o metastásis, que es lo que sospechábamos, capacidad ilimitada de proliferación, por eso incrementan el tamaño o pueden invadir diferentes órganos, desarrollo de sistemas de mecanismos de eliminación de células alteradas o apoptosis. Recordemos que para una célula cancerígena, las células encargadas de destruirlas son las células NK, los linfocitos T y linfocitos CD8, ¿no? Génesis de inestabilidad genómica, y esto se está observando mucho
en cáncer muy avanzados, ¿no? Que inician con un tipo de cáncer localizado, pero a través de la evolución, tratamiento, llegan a desarrollar algún tipo de cáncer no relacionado directamente. Evasión de la destrucción por el sistema inmune, estas células no van a poder ser eliminadas, y la promoción de fenómenos inflamatorios peritumorales. Acá hay una importancia. En el tema de la inflamación, en la zona donde se desarrolla el cáncer, se van a secretar citoquinas o interleuquinas que van a promover la liberación de células fagocíticas. ¿Y quiénes son las células fagocíticas? Los neutrófilos y los macrófagos. ¿Ok? Y cuando estamos frente a un proceso de tipo neoplásico, se van a producir algunas citoquinas que tienen relevancia. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque la célula tumoral va a empezar a inducir o activar el sistema inmune a través de una estimulación, ya que en su membrana o a través de la célula van a presentar lo que se llaman neoantígenos. Se estimula el sistema inmune y se van a secretar las famosas citoquinas e interleuquinas, ¿no? Que mayormente son secretadas por los linfocitos, células dendríticas, células presentadoras de antígenos, entre otras. Pero cuando estamos frente a un proceso de tipo neoplásico, la producción de gran cantidad de estas citoquinas no solamente van a tratar de destruir la célula cancerígena, sino también van a dañar toda la zona, conllevando a los síntomas y signos que observamos, ¿no? Estas son algunas citoquinas de mayor relevancia frente a este tipo de cáncer. Tenemos el factor de crecimiento transformante tipo beta, que es el más importante en, en caso de las células tumorales. ¿Por qué? Porque va a inhibir lo que se llama a la producción de interleuquinas del tipo 12 y el tipo 2. ¿Y por qué es importante la interleuquina de tipo 2? Porque la interleuquina de tipo 2 va a estimular la maduración o la expansión clonal de linfocitos T. Y si no tenemos linfocitos T que van a destruir las células cancerígenas, el cáncer va a seguir progresando, ¿no? Además, es el principal antagonista del interferón gamma, ¿no? Disminuyendo la actividad de estos linfocitos citotóxicos y las famosas natural killer. La interleuquina 10 va a inhibir la inhibición de presentación de antígenos por el complejo mayor de incompatibilidad de tipo 2, e igual van a suprimir la liberación de factores e interleuquinas, ¿no? La interleuquina 10 es un marcador de mal pronóstico. Se encuentra normalmente en estadios oncológicos muy avanzados. La interleuquina 2 es un factor de crecimiento responsable de expansión clonal. El factor de necrosis tumoral alfa me ayuda a activar y reclutar a los neutrófilos y monocitos. Por lo cual, en este tipo de cáncer, vamos a observar que hay un gran proceso inflamatorio. Tenemos el MIF, o el factor inhibidor de migración de macrófagos, que si no tenemos a, a esta citoquina, los macrófagos no van a poder llegar a la zona donde se encuentra la célula tumoral y no van a poder fagocitarlas o degradarlas, ¿no? La interleuquina 6 me ayuda al reclutamiento de neutrófilos, migración celular y proliferación de linfocitos T. Y el interferón gamma es la principal citoquina activadora de los macrófagos. Pero ya vimos que existen factores que se inhiben unos con otros, haciendo de que no puedan funcionar adecuadamente y favoreciendo el crecimiento del cáncer, ¿no? No hay reclutamiento de monocitos, no hay maduración, eh, activación de los linfocitos T, y el ambiente se vuelve un ambiente bastante
propicio para el desarrollo de las células tumorales, ¿no? Cuando hablamos de una neutrofilia o un incremento del recuento de neutrófilos en secundaria a una neoplasia, tenemos que tener mucho cuidado, porque como mencionaba inicialmente, cuando hablamos de la triada de una leucemia aguda, muchos dicen, tiene que presentar siempre con leucocitosis. No siempre se da. Es muy frecuente, sí, digamos, la mayoría de leucemias agudas cursan con una leucocitosis, pero no todos. En muchos de ellos vamos a encontrar una leucopenia. Por eso la importancia de frente a una biometría hemática, poder hacer la confirmación o revisión a través del sanguíneo. Y muchos tumores sólidos cursan con este incremento de leucocitos, conocidos como reacción leucemoide. Y esto se da por, como lo mencionaba, por la secreción de algunas sustancias, pero también porque el ambiente donde se desarrolla el cáncer se, se llega a ser un ambiente básicamente este, necrótico. Hay mucha destrucción celular, hay mucha muerte celular, lo que va favoreciendo el proceso inflamatorio. Cuando hablamos de este caso de cáncer, el recuento de leucocitos puede llegar hasta los 100.000 leucocitos por microlitro. Por eso cuando muchas veces los profesionales llegan a ver un valor de leucocitos de mayores de 80.000 o 100.000, lo primero que piensan es una leucemia. Y así lo reportan, ya que un valor tan elevado ya está considerado como un valor crítico para el paciente. Pero muy pocos se toman el tiempo de revisar cuál es la morfología o qué células es la que se encuentran en la muestra, ¿no? ¿Y por qué la importancia de esto? Porque tenemos que determinar qué células están en torrente sanguíneo y cuál es el siguiente paso para poder descartar que no haya una infiltración, en este caso en la médula. Por eso se solicitó al paciente realizarle un aspirado de médula ósea para ver si había compromiso o infiltración medular. Algunos datos que nos pudieran haber ayudado para poder ver si hay infiltración es ver un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica. Quiere decir observar granulocitos inmaduros y presencia de glóbulos rojos inmaduros, eritroblastos, en sangre periférica, ¿no? Lo que me está diciendo que la médula ósea no está funcionando adecuadamente, no hay una producción normal y que la hematopoiesis está pasando a otros órganos, ¿no? De producción. Además, hay una infiltración medular o inflamación bastante constante porque se está secretando una hormona que es el factor estimulante de colonia de granulocitos, que muchos de nosotros lo conocemos porque la hematopoiesis es lo que nos va a orientar en el proceso madurativo de la línea granulocítica. Y esto es lo que pasa, ¿no? En una célula tumoral va a secretar sustancias como el factor de crecimiento de transformante beta, que básicamente inhibe lo que es una respuesta inmune normal. No se da una presentación antigénica adecuada porque los antígenos de las células tumorales muchas veces han cambiado. No se da la activación de los linfocitos T eh, eh, y no se va a producir estas células especializadas, ¿no? Recuerden que para que puedan destruir una célula tumoral se requiere que se active tanto la primera línea de defensa como la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Pero si no se da esto, no se va a poder dar la eliminación de la célula tumoral o no se va a poder combatir. Hablemos un poco de este personaje que es la estrella en esta clase de entidades, ¿no? En el caso de una lesión leucemoide y en el caso de una leucemia granulocítica crónica también se lleva los flash, ¿no? Son células
fagocíticas, la primera línea de defensa que que van a presentar, tienen un diámetro de 10 a 14 micras, no es la célula más grande, tienen un núcleo bilobulado, ¿no? De 2 a 5 lóbulos. Ahora, si observamos células que tengan mayor cantidad de lóbulos, ya me podría estar indicando ah, de alguna enfermedad, ¿no? Como puede ser la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Ya? Son neutrófilos hiperlobulados. El tiempo de vida media en sangre es de 8 horas, eh, y eso tiene su relevancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la biometría hemática nosotros hacemos el recuento básicamente de estos neutrófilos que van circulando, pero el recuento total de neutrófilos va a depender de los neutrófilos que se encuentran en médula, adheridos al vaso y los que han pasado al tejido. Hay que tener cuidado cuando nosotros reportamos o hacemos la interpretación de un recuento absoluto de neutrófilos. Ahorita lo vamos a ver mucho más detallado. Eh, el valor absoluto van entre 1800 a 7800 neutrófilos por microlitro. Recuerden, trabajamos con valores absolutos. No se acostumbren a trabajar con valores porcentuales, porque eso va a variar o depender de la cantidad de leucocitos totales. En la producción medular, para que el proceso madurativo, requerimos de la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocito y monocito, ¿no? Por eso, su relevancia que ciertas células tumorales pueden secretar esta hormona y hacer que las células maduren mucho más rápido. Esta célula presenta gránulos, los más conocidos, no son los únicos, son los granulocitos primarios y secundarios, y tienen su importancia por su contenido eh, que van a presentar, ¿no? Los granulocitos primarios van a tener mieloperoxidasa, y tiene su relevancia ya que dependiendo de la cantidad de mieloperoxidasa, yo puedo hacer un diferencial o tinciones especiales para poder hacer la presencia o determinar la presencia de esta enzima, ¿no? Es la lactasa, colagenasa, mucopoloisacasa, isocimas. Son los gránulos primarios. Los gránulos secundarios, uno de los más relevantes, es que contienen lactoferrina. No es la única, tiene más sustancias, pero es la más relevante para su determinación. Si nos vamos un poco más profundo y utilizamos citometría de flujo, estas células van a tener marcadores de la línea granulocítica, ¿no? Como son el CD33, CD13, el CD15 y mieloperoxidasa, que también se puede determinar por citometría de flujo, ¿no? Se puede determinar por citoquímica y por citometría de flujo, por ambos. Y cuando hablamos del término muy utilizado todavía en muchos centros, el término de neutrofilia, vamos a ver que hace referencia a un valor absoluto de neutrófilos, pero esto va a depender de la edad, ¿ya? Ya que en muchos recién nacidos van a tener una leucocitosis bastante marcada, llegando hasta los 25.000, algunos 30.000 neutrófilos, que no es un valor de alerta, pero que se tiene que analizar de todas maneras, ¿no? Eh, para poder hacer un diferencial. Los lactantes hasta 10.000, niños 8.000, adultos 7.800. Es importante tener estos datos porque dependiendo de la edad, yo puedo diferenciarlo, ¿no? En recién nacidos, el término de reacción leucemia es muy utilizado, ya que a esta edad los niños muchas veces sufren un proceso séptico por agentes piógenos, ¿no? Como el Staphylococcus, como como un proceso de candidiasis, Streptococcus en algunos casos, y ahí hacemos uso de estos marcadores, ¿no? El frotis
la procalcitonina, los cultivos para poder confirmar el diagnóstico y hallar el agente. Y cuando hablamos de la regulación de neutrófilos que vemos en la biometría hemática, tenemos que ver que existen compartimientos donde estos neutrófilos están almacenados o, y que tienen su relevancia al momento de hacer su recuento, ¿no? La médula ósea va a tener un compartimiento de división donde están las células mucho más inmaduras, un, un proceso o un pool de maduración, ya estadios mucho más, este, más maduros o más avanzados, un pool de almacenamiento, que en un proceso infeccioso es lo que va a producir la liberación de mayor neutrófilos al torrente sanguíneo. Recuerden que los neutrófilos o todos los leucocitos utilizan la sangre periférica como medio de transporte. Ninguno de ellos hace su función en la sangre periférica. ¿Dónde hacen su función? En tejido. Se liberan de la médula ósea, pasan a torrente sanguíneo y llegan a tejido para poder actuar o combatir el foco infeccioso, ¿no? Ya fuera de la médula tenemos dos compartimientos, el pool circulante y el pool marginal. El pool circulante es lo que los neutrófilos que están atravesando el torrente sanguíneo y es lo que medimos en la biometría. El pool marginal son los neutrófilos que están adheridos a la pared vascular a través de selectinas eh, que van a presentar, ¿no? Y ya en los tejidos van a hacer su acción fisiológica. En un recuento absoluto de neutrófilos, mide solo los neutrófilos circulantes, ¿no? Eh, por eso, y es la relevancia, he tenido muchos casos de médicos que me han rebotado los reportes de la biometría. ¿Por qué? Porque el paciente no tenía neutrofilia, ni siquiera tenía leucocitosis, tenía un recuento de leucocitos normal, pero encontrábamos células muy inmaduras, hasta llegando a promielocitos. Y uno de los mitos más trabajados o más comentados en hematología es que para encontrar granulocitos inmaduros, el paciente tiene que cursar con una leucocitosis. Y no es siempre así, ¿ya? Como pueden ver, va a depender qué es lo que estamos midiendo en la biometría. Qué células se están produciendo, qué células están en proceso de maduración, almacenamiento y cuáles están pasando a torrente sanguíneo. Ya le mencionaba, en sangre periférica los neutrófilos tienen 8 horas de vida y en tejidos tiene de 3 a 6 horas. Los neutrófilos están en constante recambio. Y esto es lo que pasa. Cuando hablamos de los neutrófilos en su ciclo de vida, tenemos que la célula tronco hematopoyética, a través ya de ciertas sustancias, va a madurar o diferenciarse en células ya especializadas, ¿no? El mieloblasto es la primera célula diferenciada morfológicamente. Tenemos el promielocito, mielocito, metamielocito, el banda y el neutrófilo maduro. Ya en sangre periférica podemos encontrar estos estadios en estadios normales, en un recuento normal, pero cuando hay una estimulación o un daño tisular, se segregan sustancias como citoquinas o quimiosinas que van a hacer que, uno, se eleve la proliferación celular y dos, se dé una migración de estos neutrófilos hacia el sitio de la lesión. Pasan de la médula ósea a torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se da el famoso rolling, que es básicamente la eh, adhesión a la pared celular y la migración hacia la parte tisular, ¿no? Donde se va a dar el proceso de fagocitosis. Recuerden que estos son células fagocíticas. Van a fagocitar células del agente extraño y van a producir el famoso estallido respiratorio, ¿no? Estas células también son conocidas como células de un solo disparo. ¿Por qué? Porque al activarse el estallido respiratorio, producen sustancias muy
muy reactivas que van a destruir al agente extraño, pero también ellos van a fallecer durante el proceso, ¿no? Por eso, mientras más dure este proceso fagocítico o de ataque, puede conllevar a daños tisulares muy severos, ¿no? Esta es una imagen compartida o del maestro Burelo, donde me indica igual el proceso madurativo y los diferentes estadios que van a presentar eh, el, el, el neutrófilo, ¿no? Recordar cuáles son las características morfológicas que van a presentar cada estadio y en qué porcentaje podemos encontrar normalmente, ¿ok? En sangre periférica no es normal encontrar estadios tan madurativos, tan inmaduros, pero en médula ósea sí debemos encontrar estadios inmaduros como promielocitos, metamielocitos y blastos hasta que no se diga lo contrario, ¿no? Mieloblastos hasta que se diga lo contrario. Tenemos los diferentes estadios, el reclutamiento o la quimiotaxis, como ya la había mencionado, la adhesión a la pared celular a través de las selectinas o integrinas y la extravasación, ¿no? Hacia el sitio de infección o inflamación. Y es ahí donde van a cumplir su función, a través de la fagocitosis y la desgranulación de ciertos gránulos en el fagosoma, ¿no? Por eso le mencionaba la presencia de estos gránulos primarios y gránulos secundarios, que cada uno va a producir sustancias reactivas de oxígeno que van a eliminar al agente extraño. Hay que tener cuidado cuando revisamos el historia clínica del paciente, porque en muchos casos, en básicamente pacientes con quimioterapia, una de las consecuencias de la quimioterapia, radioterapia, es la disminución de leucocitos, produciendo una leucopenia muy severa, menores de 1000 neutrófilos por microlitro. ¿Por qué es la importancia? ¿Por qué? Porque si no tenemos a estos neutrófilos en un valor suficiente para combatir eh, a los agentes extraños, el paciente puede desarrollar un proceso séptico. Y una de las medidas para contrarrestar una leucopenia tan severa y no poner en riesgo la vida del paciente es la administración de estas sustancias como factores estimulantes de colonias de granulocitos, el famoso llamado filgastrin, que es el más conocido. Existen otros más, pero este es el más conocido. ¿Por qué su importancia? Porque dependiendo en la etapa que está de tratamiento o monitoreo del paciente, vamos a cursar con valores muy bajos de neutrófilos y valores muy altos también de neutrófilos. Si a una persona se le administra esto, a las 24 horas o menos de 24 horas, vas a tener un recuento de leucocitos muy elevados, haciéndonos pensar de que estás frente a una reacción leucemoide. Y en el peor de los casos, pensando de que se trata de una enfermedad de tipo hemato-oncológico, ¿no? Hay que tener mucho detalle al momento de revisar el historial clínico del paciente. ¿Podemos hacer uso de otras herramientas? Sí, he visto muchos laboratorios que esto ya lo tienen implementado. La utilización de tinciones citoquímicas para poder diferenciar si estamos frente a una reacción leucemoide o a una leucemia granulocítica crónica, porque a la falta de experiencia, observar una gran cantidad de leucocitos y observar algunas células inmaduras nos puede conllevar al error. Y ha pasado que en algunos casos reportamos una reacción leucemoide como una leucemia granulocítica crónica. Y una de las herramientas utilizadas actualmente es la que se llama la fosfatasa alcalina leucocitaria. Vamos a determinar la presencia de esta enzima en los gránulos secundarios de los neutrófilos.
Si tiene granos secundarios, indica que está en un proceso madurativo mucho más elevado, mientras que los granos primarios, una de las características es que tienen mieloperoxidasa, que algunos equipos lo pueden determinar. Y también lo puedo utilizar tinciones como la mieloperoxidasa para determinar si tiene gránulos primarios las células que estamos observando, ¿no? Es una prueba enzimática que va a trabajar a un pH alcalino, por eso el nombre, fosfatasa alcalina, lo cual va a producir productos intermedios, lo cual se van a combinar con una sal diazódica y se va a evidenciar a través de un pigmento o un precipitado de color rojo ladrillo en las células. Muchos le tienen miedo a las tinciones citoquímicas porque dicen que es muy complicada realizarlas, pero sinceramente, estas tinciones, como las tinciones de mieloperoxidasa, son tinciones muy sencillas que me dan una muy buena información acerca de la entidad que estamos trabajando. La forma de poder determinar o cuantificarla, esta enzima, es a través de un score, del score LAPA, donde vamos a hacer la tinción y vamos a hacer un recuento de la presencia de estos precipitados de color rojo ladrillo en las células más maduras, ¿no? Recuerden que estamos hablando de células como neutrófilos segmentados, banda, metamirocitos. Hacemos un recuento de 100 células y vamos a cuantificar el grado, la presencia de este precipitado, ¿no? No a través de cruces. Es un proceso semi-cuantitativo. Y esto es lo que podemos observar, ¿no? Eh, Neutrófilos que van a prestar escaso pigmentación y otros que pueden presentar una tinción mucho más marcada. Y dependiendo de la cantidad, lo vamos a cuantificar. Y es así como se trabaja, ¿no? Contamos 100 células, contamos 30 células, no tenían este precipitado, 25 tenían un precipitado muy leve, eh, 30 tenían un precipitado de 2 cruces, 10 presentaban un precipitado mucho más grotesco y 5 estaban totalmente pigmentados, ¿no? Multiplicamos y sacamos un score. En una reacción leucemoide, el score LAPA se encuentra muy elevado. Recuerden eso, ¿ya? Y es un factor de diferenciación. Mientras que en una leucemia granulocítica crónica, el score LAPA se encuentra disminuido. A uno le dice negativo, pero no, es disminuido. ¿Ok? No es complicado, es básicamente una tinción que no demora ni 5 minutos, tu recuento diferencial como lo manejas tradicionalmente y un poco de matemática, ¿no? Ya puedo hacer un reporte mucho más confiable. Existen sustancias que me van a acelerar o se van a utilizar en estas tinciones, ¿no? Como el Fast Red Violet o el Fast Blue BB. ¿Ya? Y estos son los valores. Ya para terminar, algunos tips que les quería compartir cuando quiero diferenciar una leucemia granulocítica crónica. Todavía algunos lo dicen mieloide. Y está bien, no es un tema de discusión frente a una reacción leucemoide característica, ¿no? Pero para eso tenemos que tener claro un dato, que una reacción leucemoide es una respuesta a un proceso infeccioso, ¿ya? No es neoplásico, no hay un proceso clonal. Mientras que una leucemia granulocítica crónica sí es un proceso de tipo clonal, que va a afectar básicamente la línea mieloide. En ambos vamos a encontrar granulocitos inmaduros, en menor o mayor cantidad. Vamos a verlo ahorita. Pero muchas veces se llega a confundir
¿Por qué? Porque la reacción leucemoide no está determinado o no está bien especificado en muchos centros de salud. Cuando vemos gran cantidad de leucocitos, si vemos granulocitos inmaduros, celos inmaduros, lo primero que pensamos es una leucemia granulocítica crónica. En una reacción leucemoide, es una situación reactiva, hay algo que está desencadenando esta reacción. Ya le mencionaba, en una edad neonatal o en niños es muy frecuente encontrar reacción leucemoide desencadenada por un proceso, por un patógeno. Básicamente, bacterias piógenas, ¿no? Como mencionaba anteriormente. Como es un proceso reactivo, vamos a encontrar cambios morfológicos característicos, como son las granulaciones azurófilas, la vacuolización citoplasmática y los cuerpos de Dot. ¿Lo tengo que reportar? Sí. Cuando ustedes hagan un recuento, vean una leucocitosis y vean la lámina y vean estas características, tienen que reportarlo, porque es importante para el médico saber que esta leucocitosis tiene cambios morfológicos inflamatorios. Estos cambios no están presentes en una leucemia granulocítica crónica. No vas a encontrar vacuolización, no vas a encontrar cuerpo de Dol o granulaciones azurófilas. Tal vez en pequeña cantidad, pero no son tan marcados. ¿Ya? Primer tips. En una leucemia granulocítica crónica, aumentan todas las líneas celulares porque es un proceso coronal. La célula afectada es una célula tronco hematopoyética y uno de los más afectados o más llamativos es las plaquetas. Vamos a ver plaquetas, una trombocitosis bastante marcada. Y no queda ahí, vamos a ver plaquetas con alteraciones morfológicas muy llamativas. Y acá en la imagen, como pueden ver, esto no es precipitado, ¿ya? Estos son plaquetas. Miren esta plaqueta. Plaquetas gigantes. No son las plaquetas tradicionales, las clásicas. Algunos presentan gránulos o escasos presentan cantidad de gránulos. Formas gigantes e hipogranulares. Segundo tips. Tercer tips. En la característica de la leucemia granulocítica crónica, están alterados todos los granulocitos. ¿Y a quienes conocemos como granulocitos? A los eosinófilos y basófilos. ¿Okay? En las imágenes que vimos al inicio, podemos notar que había gran cantidad de neutrófilos, pero no pudimos observar basófilos ni eosinófilos. En una leucemia granulocítica crónica, vamos a observar que las tres líneas están aumentadas y que vamos a observar hasta sus formas inmaduras, como podemos ver acá. Un mielocito de línea eosinófila. ¿Ok? Muchos preguntaban, ¿se tiene que hacer un diferencial también de esas líneas? Y es todavía un tema de discusión. Algunos dicen, no, solo considerarlo como neutrófilos o eosinófilos o basófilos. Pero otros prefieren caracterizarlos por estadios. ¿Qué me da mayor información, no? Que estoy observando en la lámina gran cantidad de células inmaduras de tipo eosinófilo. Observar gran cantidad, promielocitos, mielocitos, metamielocitos. Cuarto tips, en un caso de una leucemia granulocítica crónica, tú no vas a ser el único sorprendido, el sorprendido va a ser básicamente el paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes básicamente son asintomáticos. Tienen recuento de leucocitos de mayor de 100.000, 200.000, 400.000, 600.000, pero pero se enteran de que tienen la enfermedad en un examen de rutina. ¿Ok? Mientras que una relación leucemoide es con secuencia de una inflamación intensa y así que el paciente presente síntomas y síntomas del proceso infeccioso. La fiebre, el malestar, el daño a diferentes órganos son característicos.
Si encontramos estos números y esta morfología en un paciente asintomático, ya me puede estar orientando a qué entidad estamos tratando. Y quinto tips, en una reacción leucemoide, generalmente tienes una desviación izquierda, llamada por muchos escalonada. Quiere decir, cuando tú haces tu diferencial en 100, no 50, ¿ya? He visto muchos profesionales que me hacen un recuento en 50 células y algunos son muy aventurados, hasta he visto que con 25 leucocitos y ya le están multiplicando. Hay que ser un poquito más conscientes en esa parte, ¿ya? Por lo menos mínimo 100 leucocitos, aunque la OMS dice 200. Y mira, en una leucocitosis, no me vas a decir que no te vas a demorar 5 minutos haciendo un diferencial. En este campo ya tenemos cerca de 40 leucocitos. ¿Ok? Pero vemos que la división es escalonada. 20 segmentados, 14 bastonados, metamielocitos 8, mielos 5, promielos 5. En cambio, en una leucemia granulocítica crónica, no sigue un patrón. Y ese es un dato adicional. En una granulocítica, la estrella van a ser siempre los mielocitos. No tengo claro por qué, pero en una leucemia granulocítica crónica, lo más llamativo son los mielocitos. ¿Ok? Hay un alto predominio en este estadio madurativo. Y su diferencial es muy distorsionado, ¿no? 25, 10 abastonados, metamielocitos 20, mielocitos 12, mielocitos 20, promielocitos 3. ¿Puedes encontrar blastos? Sí. Según el estadio, menor de 5, de 5 a 19. Ya cuando hablamos de mayor de 20 ya estamos en otro estadio, ¿no? En otra entidad. Ya estamos hablando de la semiaguda. Pero la importancia de poder hacer un buen diferencial, poder diferenciar los diferentes estadios que se presentan y poder diferenciarlos, ¿no? Y en resumen, esto es lo que podemos encontrar cuando no estamos frente a una sospecha o un caso con hiperleucocitosis, ¿no? Los diferentes estadios aumentados, casi todos en la leucemia granulocítica, las plaquetas también están aumentadas, anemia, van a presentarse en esta entidad. El puntaje LAP o fosfatasa alcalina está disminuida en la crónica y aumentada en la reacción leucemoide. Las granulaciones tóxicas o azurófilas están ausentes, ya que están muy incrementadas. El cromosoma Filadelfia o el gen de fusión, BCR-ABL, está presente en la leucemia granulocítica crónica y ausente en la reacción leucemoide. Muchos no tenemos la posibilidad de hacer un fosfatasa alcalina o una prueba molecular, pero tenemos la oportunidad de poder hacer un buen reporte morfológico. Ya vemos que los valores numéricos aumentan, pero también tenemos que reportar los cambios morfológicos, ¿no? Las granulaciones, los cuerpos de DOL, las vacuolizaciones, pero para eso debemos contar con una buena equipo de tinción y con una buen microscopio, que son indispensables en un laboratorio. ¿Ok? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este caso. Tiene muchas aristas, muchas formas de ver, pero la importancia de poder analizarlo desde la parte clínica hasta los datos numéricos, gráficos, la morfología, que sigue siendo la piedra angular de la hematología. No hay nada todavía que supere la morfología actualmente, pero para poder llegar a un diagnóstico oportuno. ¿Ya? Muchas veces pacientes que ya están en un proceso neoplásico y desarrollan relación leucemoide se van a ver complicados, van a
llegar a un estadio muy complicado. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de la célula tumoral es que van a expresar mucho factor tisular. ¿Y qué pasa cuando se expresa mucho este factor o se secreta a la torrente sanguínea o a diferentes órganos? Se activa la cascada de coagulación, produciendo una coagulación intravascular diseminada. Y el paciente, muchos de ellos llegan a fallecer. Por eso la importancia de poder dar un diagnóstico, este, un buen diagnóstico, pero que un diagnóstico también oportuno. Gracias por su atención. Estamos atentos a sus preguntas. ¿Están despiertos? ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, no, que acá veo uno. Ah, no, pues este. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad que nos deja siempre sorprendido el conocimiento que has adquirido ahí en el hospital. No cabe duda que la integración de este conocimiento, no solamente desde la parte clínica, sino además que empiezan a integrar la parte morfológica de la sangre y en este caso de un tejido, pues garantiza un diagnóstico mucho más rápido. Sí hay algunas preguntas y ahora vamos a continuar para leerlas. Solamente quisiera agregar algunas cosas que son importantes. En el caso de la leucemia granulocítica crónica, que no me parecía de principio, no sé, a no ser que los compañeros pudieran decir otra cosa de las personas que están aquí, nunca realmente pareció una leucemia granulocítica crónica, le faltaban muchísimos datos para hacer una leucemia granulocítica crónica. Pero una cosa sí que hay que dejar en claro y es la cantidad de células que se tienen que contar y les comento, para el hematólogo clínico, que es quien va a recibir su reporte, una de las cosas que interesan para establecer el pronóstico, además del tamaño de los órganos del vaso, es justamente cuantificar el número de blastos. Entonces, si usted en una leucemia que tiene 500,000 leucocitos, usted cuenta pobremente 100 células o pobremente incluso 200 células, aunque la OMS diga que solamente como mínimo 200, creo que muchas de esas células se pueden perder. O sea, corre uno el riesgo de perder la cantidad de blastos, que es lo que realmente importa. Entonces, mi sugerencia es, cuando tengan una leucemia por encima de 200,000 leucocitos, por encima ya de 100,000 leucocitos, no lean 100, lean, y sobre todo, si depende el pronóstico de la cantidad de blastos, no lean 100, lean de 200 para arriba. Y entre más aumente la cantidad de células, tienen que leer mucho más, porque entonces eso va a garantizar el número de blastos que de alguna manera pueden evidenciar un pronóstico en el paciente. Porque recuerden que independientemente que tengamos otros estudios moleculares y genéticos y moleculares, perdón, que pueden de alguna manera, sobre todo los genéticos, pueden de alguna manera evidenciar algunas alteraciones de pronóstico. eh, la forma más sencilla de medir un pronóstico es a partir de la revisión de la cantidad de blastos. Entonces, como sugerencia, cualquiera que tenga una leucemia granulocítica crónica no se limite a contar 100 células. Si ya encontró que tiene una característica morfológica eh, o que parece una leucemia granulocítica crónica, cuente más de esas células. ¿De acuerdo? Esa es una. Dos, fíjese que yo no he hecho la fosfatasa alcalina, no sé si la venden como tal, como reactivo, ojalá nos pueda compartir eso porque yo nunca la he hecho. Las tinciones citoquímicas realmente para este tipo de leucemias ya no tienen un uso, hay otras cosas que tienen mucho más relevancia para hacerla, por eso no se hizo. Había una pregunta que de hecho decía si no se había hecho inmunofenotipo. No, realmente no, y porque las células son maduras y se alcanzan a reconocer. Otra cosa, licenciado, y no sé si usted lo ha visto, eh, yo lo he visto como tres ocasiones nada más de los tumores o de los cánceres no hematopoyéticos. Curiosamente, en el pasado yo pensé que estas células no hematopoyéticas nunca se veían en la sangre. Y curiosamente me he encontrado con alguna serie de casos que podemos ver estas células no hematopoyéticas en la sangre. Y de hecho está documentado, pero en pocos libros. Solo que uno debe tener muchísimo cuidado porque aquí vale la pena hacer el famoso concentrado de leucocitos. Independientemente que haya un número exagerado de células, no lo hacemos porque haya una cantidad disminuida, sino lo hacemos porque vamos a buscar esas células
que no parecen hematopoyéticas y curiosamente suelen ser células muy basófilas, de mediano a gran tamaño, con vacuolas citoplásmicas, con núcleos irregulares y se van a las laterales incluso de los concentrados de leucocitos. Entonces, por ahí hemos tomado algunas fotos de cáncer, justamente de un cáncer gástrico, y veíamos esas células que nosotros le informamos. Hay células que no nos parecen algo normal, que nos parecen más. Hay que investigar entre una neoplasia, un linfoma de células B grandes por el tipo de morfología versus un cáncer no hematopoyético. Y curiosamente salió eso. Entonces, vamos, ya tenemos las personas que que dieron su número, su nombre y su número para poder hacer la constancia, que pronto se les hará llegar. Muchísimas gracias. Esto también nos va a permitir hacer una depuración del grupo porque mucha gente, pues la verdad, no está haciendo esta parte. Dice, le hicieron citometría de flujo, licenciado Manuel, déjeme abrirle su audio. A ver, Sí, está abierto, permítame. ¿me llega a escuchar? Perfecto. Adelante, adelante. Ah, no se llegó a hacer la citometría porque las características, como mencionaba, ya morfológicas, ya orientaban a que se trataba de otra entidad, ¿no? Pero sí, sí tiene, en muchos casos, cuando observamos una hiperleucocitosis y observamos células muy maduras, como mencionaron los blastos, el siguiente protocolo es hacerle la citometría de flujo y ver los marcadores. Es porque nos hemos llevado muchas sorpresas en que hay células, como se dice, camufladas y que van a presentar hasta poblaciones aberrantes. Lo que mencionaba sobre estas células no hematopoyéticas o neoplasias no hematopoyéticas, no he tenido oportunidad de ver precisamente, pero sí he escuchado de un caso, acá cerca del hospital, no he podido hacer el seguimiento, de encontrar estas células muy aberrantes en frotis sanguínea, en frotis sanguíneo, con un recuento normal de leucocitos, no tenía mayores alarmas, pero sí la importancia de hacer un protocolo para poder diferenciarlo, ¿no? Y poder llegar al diagnóstico, porque muchas veces se pasa de largo o se pasa sin revisión y la presencia de estas células aberrantes ya nos están indicando que hay un proceso alterado en otra parte, ¿no? Tenemos que analizar mucho más profundamente. Perdón, hay otra, más bien bueno, sí, una pregunta. Dice, ¿le realizaron biopsia de médula ósea para descartar mieloptisis? Hay datos, la misma persona dice, el doctor Daniel dice, hay datos de disgranulopoyesis y él por la imagen dice que es un tumor exofítico. Entonces, sí le hicieron obviamente una biopsia de médula ósea, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Como parte del protocolo se tiene que hacer una biopsia de médula ósea. Creo que lo primero que tenía que hacerse, una de las cosas que se tenía que hacerse es evidenciar que no había metástasis a médula ósea. Ahora, los datos de disgranulopoyesis, no sé, yo no lo vi. ¿Usted? Su audio está apagado. Sí, como dice, uno de los protocolos más ya pautado es realizar un aspirado y una biopsia de médula ósea para ver la presencia de células inmaduras, si hay infiltración, pero también ver la arquitectura, ¿no? En el caso de la mencionada la mieloptisis, o si había cicatrización de la médula, no se ha observado en el porque estaba totalmente infiltrado. Si en sangre había una cantidad elevada de leucocitos, en médula ósea sí se observó mayor cantidad todavía. Eran células muy, no inmaduras, en un estado casi, entre manda, metamelocitos, mielocitos. Pero el recuento era bastante, estaban repletando la médula ósea. También lo que nos llamó la atención es que como estaba tan saturada, ya podría estar produciéndose o dándose un proceso hematopoyético en otro órgano, ¿no? Sospechábamos que había afección del hígado en este caso, ¿no? Se estaba produciendo ya un proceso leucoritroblástico en esta zona.
De acuerdo, a excepción de lo que me diga el anatomopatólogo que está presente hoy con nosotros, a mí me parece que la biopsia de médula ósea no se estudió totalmente. Bueno, digamos, en el curso de la plática, no dice si colocaron algún tipo de inmunohistoquímica, por ejemplo, no sé, se me ocurre citoqueratina o algún otro tipo de anticuerpo, lo cual Ya. pudiera evidenciar células metastásicas en algunos sitios, porque obviamente lo que más llama la atención es la cantidad de neutrófilos, por obvias razones. Pero entonces, cuando son médulas óseas que están atascados de todo, una de las cosas que hay que buscar es justamente la focalización de esas células que empiezan a hacer grupos. Y lo mejor o lo más apropiado es justamente la inmunomarcación para evidenciarlas por grupos y saber si están metastatizando. Aquí, por ejemplo, a mí me parece que pudiera haber quedado inconcluso esa parte del abordaje de la médula ósea, a no ser que lo hicieron y que no en la plática no se haya dicho, pero por lo que yo vi, no se hizo. Sí, no, no se pudo, eh, digamos, realizar algunas pruebas. Son pruebas mucho más sensibles que nos dan muy mayor información, ¿vale? En este caso. Pero que no tuve acceso a esas tinciones, ¿no? Básicamente va por parte de la parte de anatomía patológica. Muchos están separados, no, no es un grupo tan compacto que tengamos acceso a citometría, biología molecular, a histopatología, para poder acceder a esa información, ¿no? Muchas veces solamente nos proporcionan el reporte del aspirado o de la biopsia, pero pruebas especiales sí no pude tener el acceso en esta parte. De acuerdo. La mayor parte de la gente, felicitaciones por su ponencia. El especialista Johnny Josué dice, cursan con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Yo supongo que lo que se refiere es la leucemia granulocítica crónica, sobre todo cuando ya hay una cantidad exagerada de leucocitos y plaquetas, que también puede cursar, por supuesto, por un evento hemorrágico porque se depura demasiado rápido el factor de von Willebrand y puede ocasionar por ahí un problema de hemorragia, ¿no? O de sangrado. La mayor parte, le repito, dice, se realizó FISH buscando alguna fusión cromosómica, dice el licenciado Sí, Artis. una, ya partimos con el tema de buscar si había el cromosoma BCR-ABL o el cromosoma Filadelfia. Sí no se detectó y ya no se prosiguió para hacer, porque ya no, digamos, buscar algún rearreglo cromosómico. Este, aparte sí lo hicieron, pero no salió normal el tema en el caso de citogenética, salió normal su cariotipo. No había algún rearreglo en este caso. Pero no se realizó FISH para poder buscar alguna alteración mucho más pequeña, mucho más fina en este caso, ¿no? Ya estaba orientado a confirmar el diagnóstico en esta parte. De acuerdo. Fíjate, aquí me confirma que justamente el doctor Daniel, justamente me confirma, dice, le faltaron inmunistoquímica, citoqueratina 5 y 7, que es lo que se debió haber hecho en la biopsia de médula ósea. Sí, sí, sí. Y fíjense que curiosamente se fueron con la parte de la citogenética y la parte molecular tratando de evidenciar algo que morfológicamente no parecía. Esa es la importancia justamente de la persona que está revisando la sangre periférica. Esos algoritmos se tratan con base en lo que uno está viendo en la sangre, es cierto. Ah, Gran parte de la información no la vamos a obtener en la sangre porque si, por ejemplo, en este caso es un tumor localizado, pues el problema es el tumor y eso ya corresponde al anatomopatólogo tratar de evidenciar el tipo de tumor que sea y si ese, y bueno, ya el seguimiento que se le tiene que dar. Otra cosa que también es importante aclarar es que conocemos cómo es la arquitectura básicamente de la médula ósea y conocemos cuánto tiempo tardan en madurar las células, cómo salen a la sangre periférica, cómo pasan a los tejidos, cuáles son las características que tienen, digamos, al llegar a los tejidos y qué función hacen, ¿no? Y curiosamente todos hablamos de la granulación tóxica o de la persistencia de gránulos azurófilos citoplásmicos o la azurofilia citoplásmica, que es exactamente lo mismo. Sin embargo, siempre evidenciamos este fenómeno en los leucocitos totalmente maduros, es decir, un neutrófilo segmentado o un neutrófilo en banda, como si la aceleración no partiera de un promielocito, un mielocito, un mielocito, sí, que ya es cuando ya se tiene que ir degradando el gránulo azurófilo, o un metamielocito, es decir, esas células jamás se toman en cuenta. Y esto lo digo porque me ha tocado ver gente que reporta
que se observan, por ejemplo, promielocitos o incluso decir que se observan blastos en una reacción que es totalmente reactiva, partiendo de un cuadro clínico muy bien evidenciado, ¿de acuerdo? Y entonces, en realidad no corresponden a promielocitos, no corresponden a blastos con gránulos, no corresponden, corresponden a etapas más maduras que se encuentran en el compartimento almacén de la médula ósea y que salen de forma acelerada y que también tienen gránulos azurófilos y uno, al observarlo, pues obviamente por la morfología que tienen, dice, no, pues es un promielocito. Pero solamente hay que recordar que las células que se encuentran en el compartimento mitótico de una médula ósea no tienen posibilidad de salir porque dependen de factores de crecimiento. Y las que vemos en la sangre periférica son células que están en el compartimento almacén, que no dependen de esos factores de crecimiento y que tienen una maduración en la aceleración. Por lo tanto, la granulación tóxica no solamente es exclusiva de la parte madura del neutrófilo. El mielocito tardío, el metamielocito, la banda y el segmentado pueden tener, por supuesto, estas características morfológicas y hay que tener mucho cuidado, por supuesto, mucha experiencia para no evidenciar o para no pues poner como que al clínico, no alertarlo de una cosa que no sea, ¿no? Y por otra parte, pues aquí estamos viendo una cosa muy importante. Los neutrófilos, siempre vemos la parte indirecta de un proceso infeccioso inflamatorio en la sangre. Es difícil ver el proceso directo. Así que, como lo dijo el licenciado Quintanilla, una neutrofilia, sea lo que sea, nunca o no necesariamente va a estar asociado o a un proceso infeccioso o a un proceso inflamatorio o a un medicamento o incluso a una leucemia. O sea, van a haber varias cosas que pueden aumentar el número de eosinófilos y eso de neutrófilos, perdón, y eso hay que dejarlo muy en claro para que cuando usted está haciendo el diferencial no vaya a decir, se trata de una leucemia o se trata de una infección o una inflamación aguda, ¿no? Sino que si no conoce el contexto clínico, muy difícilmente va a poder llegar a correlacionar esos datos. Por otra parte, y para antes de que se me olvide, hay una condición que por experiencia se los puedo decir. Siempre pensamos en que la leucemia granulocítica crónica, pues es de las pocas entidades donde vemos un aumento de eosinófilos y de basófilos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos ayuda para decir, no se trata de una condición reactiva, perdón, no se trata de una condición reactiva, sino más bien una condición neoplásica. Sin embargo, para las personas que hemos visto a pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados, 3B, 3A, 3B, 4 o ya como tal una insuficiencia renal, esos pacientes frecuentemente generan eosinofilia y generan basofilia y generan leucocitosis y son leucocitosis a veces muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado porque si no conoce ese antecedente puede pensar en una LGC sin realmente serlo. Dice la biopsia de médula ósea no analizaron según el protocolo de hematopatología, según el doctor Daniel, que no se usó bien el protocolo de hematología. Creo que son todas, no sé, ya creo que no hay ninguna pregunta, todos fueron realmente felicitaciones y felicitamos de nuestra parte, nuestro grupo Hematolab Diagnostic, que es la casa a la que represento, felicitamos su ponencia, agradecemos mucho a los participantes, ojalá de verdad tengan la oportunidad de seguir participando en las próximas conferencias. Hay conferencias que son, perdón, dice el doctor Daniel, nada más dice, la imagen histopatológica no es un epidermoide de estómago, el estómago es glandular del epitelio escamoso, es de esófago. Entonces, por ahí, ya, Hay ya, que ya tener está mucha hablando más ya experiencia está hablando el experto. Entonces, claro, bueno, ya ahí sería cuestión eh, de revisar. de discutirlo más adelante, ¿no? Yo verdaderamente le creo si eso me dice. Em, Ojalá que alguno de los doctores que están aquí con nosotros nos pudiera en algún momento dar una plática. Estaríamos encantados de escucharlo, porque así aprendemos y somos parte del laboratorio anatomopatología, hematología morfológica, pasa lo mismo. Nunca vemos al paciente, vemos la muestra y a veces no nos toman como parte del cuadro clínico de diagnóstico, ¿no? Sino que nos dejan nada más así como pensando en que, en que no hacemos mucho algo, ¿no? Entonces, pero bueno, invitamos a las sesiones. La próxima sesión es el jueves del próximo mes, ya la tenemos agendada y lo tenemos en el grupo. Y pues bueno, nada, felicitarlo, muchísimas gracias. No sé si quiere decir algunas palabras, no sé si quiere agregar algo más para podernos despedir y yo, pues por mi parte, muy contento y agradecido con todas las personas que están aquí presentes.
No, ante todo agradecerle por el espacio y como dice, es una forma de poder aprender, ¿no? Justo con los médicos que nos dan otro punto de vista, otra, otro panorama y que creo que ese es el objetivo, poder relacionar la parte clínica, la parte de laboratorio, la parte de patología, que muchas veces están divorciados, están separados con las demás áreas, ¿no? Y como mencionó, sería interesante poder tener una charla también con los médicos para poder compartir algunas cosas que pudiéramos tener dudas y algunas reforzar algunas cosas que quedan en el aire, ¿no? Ante todo, agradecerle por, como mencionaba, por el espacio. Esperemos que más adelante podamos volvernos a encontrar, compartir sus casos. Creo que la mejor forma de aprender es poder compartir lo que te sucede día a día en tu centro de trabajo, ¿no? Siempre hay casos que nos van a dejar alguna enseñanza. Cómo abordarlo, dar un buen reporte, cómo analizarlo. Y mientras más lo compartas, más vas a aprender. Gracias, Eduardo. Esperemos poder unirnos más adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos las personas que quieran integrar el grupo con toda la confianza del mundo. Ahí les envié el número más 52 993 374 1744, que es donde enviamos el link para conexión. Siempre lo enviamos el mismo día de la plática. Y bueno, tenemos otras sesiones. Las constancias se les hará llegar en su momento. Tengan un poco de paciencia, estamos un poquito saturados, pero con toda la confianza del mundo intentamos hacer lo mejor que podemos, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, bendiciones y nos vemos, Dios mediante, el próximo mes. Hasta pronto.